¿Qué era? Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien todos? Sí, Leo, sí te escuchamos. Perfecto. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar puntuales en esta sesión del webinar del día de hoy. A continuación, les voy a compartir un pequeño video. Muy bien. Perfecto. Levanten por favor la mano todos, quien pudieron ver el video adecuadamente. Perfecto. Gracias, Kenia. Bueno, pues ahora sí que muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar puntuales en nuestro webinar de Introducción a la Ciencia de Datos. Les agradecemos a todos por su atención. Mi nombre es Leonardo Gaona y yo seré su anfitrión el día de hoy. Yo los estaré asistiendo para cualquier duda o comentario que tengan con respecto al tema del webinar o cualquier duda técnica. Este webinar lo vamos a estar desarrollando con Gerardo Frutos. Él es analista de datos y principalmente él está a cargo de todos los indicadores para la toma de decisiones de CISA con datos y es ingeniero mecatrónico y cuenta con una maestría en gestión de ingeniería. Para este webinar, Gerardo les hablará sobre la industria 4.0, qué es el Big Data y qué podemos hacer con analítica de datos. Al finalizar, les enviaremos una breve encuesta en cuestión del webinar y de dudas que pueden surgir sobre la herramienta para después de esto dar clausura a las 11 de la mañana. Finalmente, les quiero pedir a todos que tengan a la mano su celular y que tengan abierto su navegador, ya que tendremos diferentes dinámicas. Muchas gracias. Gracias, Leo. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a dar inicio al webinar para que pues conozcan un poquito más a esta introducción a la ciencia de datos, conozcan todo esto que tiene que ver con ciencia de datos y puedan encontrar alguna área de oportunidad en sus empresas y podamos nosotros ayudarles a solucionar esa área de oportunidad y pues nos puedan tomar en cuenta. Bueno, el día de hoy vamos en la agenda que tenemos para este webinar, tenemos la parte de introducción, quiénes somos, quién es ISA, quién es PCW, un poquito de la introducción a la ciencia de datos, qué es la ciencia de datos, qué es el Big Data, qué es todo esto que hemos escuchado de Industria 4.0 y bueno, cómo se divide esa analítica o ciencia de datos, ¿no? Los tipos de analítica que tenemos. Y por último, pues preguntas y respuestas. Les recuerdo que el chat siempre está abierto para cualquier pregunta. Si se les ocurre alguna pregunta, tienen alguna pregunta, pueden escribirla y al final podemos responder todas sus preguntas. Como mencionaba Leonardo, vamos a estar con un webinar interactivo. Les voy a pedir que si pueden abrir en su celular, la página se llama menti.com. Se las voy a escribir aquí en el chat para que la tengan a la mano. En ella vamos a tener unas pequeñas dinámicas, no muy complicadas. Van a entrar y va a estar una pantalla donde les va a pedir un código. Ahorita que lleguemos a esas diapositivas, vamos a estar viendo ese código para que entren y respondan unas pequeñas preguntas y así poder hacer más dinámico este webinar y podamos tener ejemplos de empresas donde trabajan, etcétera, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos ISA PSW, somos una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado. Hemos realizado más de 250 proyectos integrales. Tenemos reconocimiento de nuestros distribuidores, más de 30 reconocimientos, más de 1000 clientes satisfechos y por ahí tenemos marcas líderes. Somos distribuidores autorizados de más de 25 marcas líderes, ahorita vamos a ver algunas. Y bueno, contamos con más de 50 consultores técnicos especializados en diferentes áreas. Nuestros partners o nuestros partners líderes son HP, Microsoft. Vamos a centrarnos el día de hoy, mucho de la analítica de datos la vamos a ver con temas de Microsoft, como Microsoft Power BI, Microsoft Azure,
todo lo que nos ofrece Microsoft en la nube para poder realizar este tipo de analíticas y de Big Data. También pues somos partners de Autodesk, IBM, Aruba, Fortinet, BIM, Amazon, SAP HANA, Oracle, etc. Y por otra parte tenemos la parte de PSW, que somos creadores de diferentes softwares para la gestión del talento humano y todo lo relacionado con recursos humanos, como Pixum, anteriormente llamado PsychoWin, Analytics, Testing, Feedback. Y bueno, por aquí podemos ver una tablita de resumen de quiénes somos y cómo podemos apoyarlos o qué diferentes marcas utilizamos para diferentes áreas como la nube, la seguridad, aplicaciones ERP con SAP HANA, Oracle, Data Center con Aruba, Schneider, Hewlett Packard, servicios de impresión de HP, IoT, licenciamiento y desarrollo de aplicaciones, ingeniería de software y pues como mencionaba, ¿no? La parte de soluciones para recursos humanos como todo lo que es PSW Global, Pixum, Analytics, Feedback y nuestra nueva herramienta Studio. Bueno, algunos de nuestros principales clientes, Metalsa, Softec, la Universidad Autónoma de Coahuila, Mubea, el Teletón, Aguas de Saltillo, Copamex, Cemex, Starbucks, Sudem, el Tecnológico de Monterrey, etc. Y bueno, llega la primera dinámica. Me gustaría conocer de nuestros asistentes, de todos ustedes, ¿a qué área pertenecen? Rápidamente, si pueden entrar a menti.com, les va a pedir un código de 8 numeritos, que es el 5239-8194. Y va a salir una pequeña pregunta de a qué área perteneces en tu empresa. Me pueden decir el área TI, recursos humanos, reclutamiento, todas las áreas que pertenecen, y deberíamos estar empezando a ver una nube o diferentes cuadritos para conocer de qué área pertenece. Vamos a dar unos minutitos. Esto con el fin de más adelante poder dar ejemplos más concretos referentes a las áreas que veamos aquí para poder pues que les haga un poquito más de sentido este webinar, ¿no? Lo podemos enfocar en muchas áreas, desde producción, TI, lo que muchos son de TI, sistemas, lo podemos enfocar en todas estas áreas y pues que puedan encontrar algún ejemplo o algún ejemplo muy parecido y les haga por ahí un clic y digan, ah, nosotros podemos hacer esto y podemos llevar a cabo este tipo de proyectos. Muy bien, por ahí vemos sistemas, TI, recursos humanos, reclutamiento y selección. Reclutamiento y selección del personal. Tenemos por ahí 16 asistentes y tenemos 9 respuestas, casi 9 respuestas, 8. Vamos a dar unos minutitos a ver si hay alguien más. Y si no, pues continuamos. Igual, Jera, no sé si quieres compartir nuevamente. Ah, bueno, ahí viene el código, Sí, ¿verdad? aquí viene arriba. En las dinámicas vamos a estar viendo aquí arriba el código. Perfecto. Cualquier duda que tengan, pues pueden levantar la mano también. Bueno, creo que ya por ahí hubo 8 respuestas. Y viene una segunda pregunta. Que no me permite cambiar la siguiente. Pero bueno, la siguiente pregunta que creo que ya debe estar apareciendo en sus celulares es, ¿qué es lo primero que piensan o qué palabras se le vienen a la mente cuando escuchan Industria 4.0? No sé si alguien tenga abierto que me pueda apoyar si les aparece la pregunta. Sí nos aparece. Excelente. Igual creo que tienen por ahí para opción de poner tres respuestas o 3 palabras. Y si le dan continuar pueden poner otras 3. Entonces aquí me interesaría que pongan todas las que se le vengan a la mente para ver vamos a ver una 9 palabras y así poder ver pues qué conocen de esto de Industria 4.0, que es algo relativamente nuevo, tecnología, innovación, Big Data, la nube, muy bien, ciencia de datos, análisis de datos, inteligencia artificial, nuevas generaciones de TI,
TI, rapidez, tecnología y redes. Súper. Bueno, veo que sí conocen de Industria 4.0. Evolución, esa es muy buena, una buena palabra. Big Data por ahí va creciendo, intercomunicación, digitalización, esa es una palabra clave ahorita en la Industria 4.0. ¿Qué la puso? Una estrellita. Bueno, ahí el día de hoy nos vamos a centrar sobre todo en Big Data. Voy a platicarles un poquito de inteligencia artificial, que es parte de la industria 4.0, pero pues, obviamente Big Data, ciencia de datos y por ahí digitalización, vamos a ver un poquito, análisis de datos, rapidez también, vamos a escuchar esa palabra durante el webinar, es una característica del Big Data. Machine y Deep Learning, muy bien, sí, vamos a hablar un poquito de Machine Learning, tiene que estar relacionado, todo esto está muy relacionado. Y bueno, por ahí mencionan TI, pero realmente la industria 4.0 aplica a cualquier área, reclutamiento, selección, recursos humanos, TI, producción, ventas, etcétera, ¿no? Todo departamento, cada área donde tengamos datos, pues aplica esto de industria 4.0 en mayor o menor proporción, obviamente, pero en todos lados aplica, ¿no? Regresando un poquito a la presentación. Ay. Bueno, ¿cómo inició? ¿Cómo es esto de la industria 4.0? ¿De dónde viene? Pues como sabemos, pues es la cuarta revolución industrial, ¿no? Por ahí, pues la primera revolución industrial, el vapor, se genera la máquina de vapor, ya empezamos a tener máquinas donde empezamos a producir, pues con ayuda de estas máquinas, ya no todo es tan manual, tan artesanal, tenemos por ahí el vapor que nos ayuda a todo esto, ¿no? La segunda revolución industrial es la electricidad, la producción en masa, por ahí sale el primer auto que se produce en masa, el Ford T, todos eran en color negro, todos se producían igual, pero pues ya podemos producir algo de manera óptima y en masa y mucho más rápido, ¿no? Y después llega por ahí de los 90 la tercera revolución industrial, muchos por ahí no la conocen la industria 4.0, la segunda revolución industrial, pero la tercera revolución industrial queda ahí medio escondida, ¿no? Y bueno, ¿qué es la tercera revolución industrial? Tareas automatizadas. Ahora sí, tenemos esta producción en masa y podemos agregar estos robots donde pues hacen tareas automatizadas apoyando esa producción en masa. Tenemos la parte de la computación, los chips, todo esto, que por cierto ahorita tenemos un déficit de chips a nivel mundial, entonces, pero bueno, todo esto en la tercera revolución industrial. Y por último, la cuarta revolución industrial es la inteligencia, donde podemos meter el Big Data, impresión 3D. Por ahí hay muchas empresas donde ya están imprimiendo partes de sus componentes en 3D, incluso carros deportivos, donde para optimizar costos, optimizar peso, imprimen en 3D ciertas partes que a lo mejor nunca imagináramos que se podían imprimir. Tenemos una máquina donde las imprime y las utilizamos. IoT, que es el Internet de las cosas, o todos estos sensores que están intercomunicados o conectados a una red y podemos estar obteniendo información en tiempo real. Incluso nosotros en nuestras casas podemos tener IoT, no sé quiénes de ustedes tengan Alexa o Google Home o por ahí Siri o el Apple HomePod, donde podemos tener sensores, podemos tener climas, por ejemplo, ahora un aire acondicionado ya nos puede estar dando en tiempo real la temperatura y lo podemos controlar desde cualquier parte del mundo. Si tenemos calor y decimos en media hora vamos a llegar a la casa, lo podemos prender desde nuestro celular y tenemos el cuarto frío llegando, ¿no? Ya no lo tenemos que dejar prendido tanto tiempo y podemos estar haciendo rutinas que nos ayuden a tener nuestra casa más inteligente, donde oye, si abro la puerta principal, prende mi cuarto y prende el clima, y si abro la ventana, apaga el clima, ciertas cosas que a lo mejor pensamos en industria 4.0, pensamos en IoT y decimos, pues es para la industria, ¿no? Y no, también lo podemos llevar a nuestros hogares, a nuestras casas y tener esta parte de inteligencia en nuestro hogar o en nuestro hogar inteligente, ¿no? Tenemos la realidad aumentada, por ahí varias empresas están entrando en esta realidad aumentada para la capacitación de sus empleados, donde se ponen algunos goggles o algunos visores de realidad aumentada
¿Y qué tienen ahí? Bueno, tienen la línea de producción virtual y pueden estar practicando en tiempo real y pueden estar, y así ya no, pues evitamos accidentes y esta capacitación se vuelve mucho mejor porque pues están con una línea de producción virtual, pero están realmente haciendo lo que harían en el día a día, ¿no? Y es mucho mejor esta capacitación para los empleados, o lo podemos llevar allá, más allá, conectándolo con IoT, por ejemplo. Por ahí hay ciertos productores automotrices que su servicio ahora tienen unos guantes con sensores, entonces donde tienen sensores de temperatura, sensor de corriente, y pueden estar tocando ciertas partes del carro con esta realidad aumentada y les puede dar esa información en tiempo real, ¿no? Pueden estar tocando el motor con un guante y les dice la temperatura del motor y les dice diferentes información, y bueno, lo llevamos allá, más allá, y esto se une por ahí con lo que se llama el gemelo digital, y es hacia donde va, podríamos decir que es como el auge de la cuarta revolución industrial, donde todo lo que tenemos físico en nuestra línea de producción, en nuestra empresa, lo hacemos digital. Una línea de producción totalmente digital, desde el inicio hasta el final, para hacer simulaciones de nuevos productos, de cosas nuevas que fabriquemos, de nuevos procesos, sin tener que meternos en lo físico y podamos dañar algún componente o tengamos que parar la línea de producción para hacer pruebas. Entonces, ese gemelo digital lo que nos hace, y como su nombre lo dice, tenemos algo totalmente idéntico de forma digital y ahí podemos hacer esas simulaciones que son prácticamente igual que como si lo hiciéramos en físico. Entonces, todo esto es la industria 4.0. Sé que en México vamos por ahí iniciando, algunas empresas, no digo que todas, pero algunas ya van mucho más avanzadas. Entonces, aquí debemos de ponernos a pensar dentro de nuestra empresa, ¿en qué revolución estamos? ¿Llevamos todo en papel? Porque hay empresas donde todavía llevan registros de producción y registros de... Sacas el de calva y ya lo empiezas primero. Si me pueden apoyar con su micrófono, por favor. Entonces ya tienen. Gracias. Por ahí hay algunas empresas donde todo llevan a papel, ¿no? Y lo tienen en una bitácora en papel por escrito. Por ahí a lo mejor ya lo tenemos digitalizado en Excel, pero en un Excel alguien, otro Excel otra persona, y a lo mejor tienen la misma información. O hay empresas que ya tienen todo en una nube, todo concentrado en bases de datos relacionadas, en bases de datos que saben dónde está la información y todo se concentra en un mismo lugar, ¿no? Debemos de ver en dónde nos encontramos y hasta dónde queremos ir, pues para ir mejorando en estas industrias, ¿no? Y bueno, nuestras soluciones cognitivas, ahorita las vamos a ver, que ofrecemos dentro de CISA PSW, pero bueno, como les mencionaba, la industria 4.0 es todas estas soluciones que nos ayudan a automatizar los procesos de forma inteligente y que nos generan mayor calidad a costos reducidos, sea cual sea el proceso, ¿no? En la contratación, en el reclutamiento, oye, voy a contratar con mejor calidad porque tengo información de la gente que ya contraté y la gente que contraté y ya no está y la gente que contraté y sigue conmigo. Tengo toda esta información y tengo que, con esa información puedo encontrar patrones, puedo encontrar, como dicen por ahí, carnita en estos datos para tener una mayor calidad de contratación y pues disminuir mi tiempo de contratación, y al disminuir mi tiempo de contratación pues reduzco mis costos, ¿no? O para reducir la capacitación que les tengo que dar inicialmente porque ya van a venir de cierta forma capacitados o con mejor conocimiento, pues reduzco mis costos. O si lo transfiero a TI, pues toda TI es un poquito más complejo porque él está encargado de todas las áreas, ¿no? Pero puede encontrar dónde hacer estas automatizaciones de procesos y poder encontrar estos patrones y ayudar a otras áreas a que pues mejoren, ¿no? Y reducir costos, mayor calidad, mayor producción, etcétera. Y bueno, por ahí nosotros manejamos tres ramas, o dentro de nuestros servicios cognitivos o Industria 4.0 tenemos tres ramas: el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y Data Science. Inteligencia artificial prácticamente es todos estos servicios inteligentes que son sistemas que nos ayudan a hacer tareas que hacemos diariamente, pero de manera automatizada, ¿no? Tareas que a lo mejor como ver, oír, hablar. ¿A qué me refiero? Ver puede ser en una línea de producción que esté viendo que la pieza se esté fabricando correctamente. Una cámara esté monitoreando y si ve algo que no lo es porque se entrena un modelo de inteligencia artificial, nos lanza una señal de, oye, esta pieza trae una grieta o esta pieza no está correcta, y ya poder a lo mejor intervenir
pero de forma más eficiente, ¿no? O ir por allí, pues el ejemplo más fácil es nuestro celular con nuestro asistente personal, donde si tenemos Android, por ahí tenemos a Google y le decimos, ok, Google, hazlo lo siguiente, ¿no? O si tenemos Siri, le podemos pedir que nos agende algo automáticamente. Hablar, por ahí tenemos, pues va muy de la mano con los asistentes, y comprender e interpretar, pues también, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, en la parte de reclutamiento y selección, todos los currículums que recibimos, esos PDFs, toda esa información que tenemos, a lo mejor recibimos esos PDFs que se escaneen y toda esa información se concentra en una base de datos, y después tenemos una posición o alguien necesita reclutar a alguien que sepa, no sé, dar un ejemplo, oye, necesito a alguien que sepa Java. Entonces el reclutador se mete a esa base de datos y busca palabras clave como Java o analítica de datos o marketing, lo que sea, y nos filtre todos nuestros candidatos que tenemos incluso dentro de la empresa, que tenemos sus CVs, y nos diga, oye, ¿sabes qué? Estas 20 personas concuerdan con lo que buscaste. Y ahora sí ya no tenemos que buscar entre 100 o 1000, simplemente entre 20, y nos facilita nuestro trabajo día a día. Ciencia de datos, bueno, la ciencia de datos, como les he mencionado, es las soluciones que utilizan por ahí probabilidad, estadística, esto lo vamos a ver más a fondo, para predecir comportamientos o encontrar patrones relevantes dentro de nuestros datos. Y por ahí Internet de las cosas, pues son estos dispositivos que se conectan a una red de comunicación para monitorear o ejecutar acciones automatizadas. IoT está un poquito más enfocado en líneas de producción, de nuevo se enfoca un poquito más ahí, pero lo podemos utilizar en varios lugares, ¿no? Incluso en nuestras casas. Por ahí un ejemplo de IoT en línea de producción es, oye, tengo un sensor y quiero que si se rompe cierta temperatura o un motor, le estoy con el sensor de temperatura y, oye, se está calentando el motor, simplemente para que no se dañe más o ver qué está pasando, pues manda un correo al técnico de mantenimiento en turno que el motor se está calentando, ¿no? A lo mejor es un motor que ya tiene tiempo en la máquina, pero podemos hacerle ese upgrade con ese sensor y nos está ayudando, pues, a que evitemos un desastre o algo más catastrófico, ¿no? Pues, si un motor se calienta más, se para la línea y, pues, al parar una línea es pérdida, ¿no? O sea, a lo mejor nos manda ese aviso de, oye, se está calentando, y a lo mejor él va a tener que parar la línea para cambiar el motor por un repuesto en lo que revisamos el que está mal, pero ese paro es mucho menos tiempo que un paro, pues, por algo que ya sucedió, ¿no? Nos tenemos que adelantar. Y bueno, ahora sí, entrando de lleno a la ciencia de datos, me gustaría saber si tienen alguna duda hasta aquí, si todo va bien. Pueden levantar la manita, pueden escribirnos en el chat. Cualquier cosa por ahí nos pueden decir. Continuando un poquito, bueno, la ciencia de datos, inicialmente, me faltó la diapositiva. Bueno, la ciencia de datos podemos decir que son tres grandes áreas: ciencias computacionales, matemáticas y estadística, y dominio y conocimiento del negocio, ¿no? Tenemos que tener todo esto para empezar a conocer, pues, los datos. Si tenemos uno de ellos, pues tenemos aprendizaje automático. Por ahí te sabe un poquito de esto, ¿no? Tenemos matemáticas, estadísticas, ciencias computacionales, generamos algún software o algo una macro en Excel, por ejemplo, y empieza a hacer cosas automáticas. No sabe un poquito qué, pero hasta ahí llega. O si tenemos ciencias computacionales y dominio y conocimiento del negocio, pues desarrollamos un software, ¿no? A veces tenemos una necesidad, oye, necesito empezar a meter las gente que tengo en reclutamiento, quiero saber quiénes se están registrando, bueno, necesito que me desarrolles un software donde se metan, pongan sus datos y se guarden en una base de datos. Y bueno, solventamos una necesidad y hasta ahí se desarrolla un software que cumple con eso, pero no lleva esos datos más allá de recopilarlos y guardarlos. Y por último, si tenemos solo matemáticas y estadística, o la parte de matemática y el dominio del conocimiento del negocio, pues hacemos una investigación tradicional, como en las escuelas, universidades, donde se investiga algo, se llega a una conclusión, se pone en práctica el resultado, y tal vez 2, 3 años después se vuelve a hacer la misma investigación y vemos si mejoró, empeoró, se mantuvo igual. Pero si juntamos todo, el aprendizaje automático, el desarrollo de software, la investigación tradicional, pues tenemos ciencia de datos, ¿no? Empezamos a hacer estos modelos. Ahorita vamos a ver los pasos que tenemos que seguir, pero empezamos a hacer un modelo
y ese modelo va a empezar a aprender automáticamente, va a empezar a mejorar, tal vez lo podemos meter en un software, en el desarrollo de un software, o en algún lenguaje, o en un software que ya tengamos, y constantemente, conforme tenga más datos, va a empezar a mejorar, y va a empezar a aprender, y va a empezar a tomar mejores decisiones que nos van a ayudar en nuestro día a día. Inicialmente esto era la ciencia de datos, pero ha evolucionado más allá, y ahora la ciencia de datos, pues tenemos eso que mencionaban de Machine Learning o Deep Learning, eh, neurociencia computacional, ya lo han llevado un poquito más allá, inteligencia artificial, descubrimiento de conocimientos en bases de datos o llamados KDD, minería de datos, reconocimiento de patrones. La ciencia de datos se basa mucho en reconocimiento de patrones, la estadística, matemáticas, bases de datos, el Big Data Analytics. Nosotros hoy nos vamos a centrar en este círculo punteado naranja, perdón, donde está el Big Data Analytics, toda esta analítica que incluye minería de datos, bases de datos, tomamos un poquito de Machine Learning, tomamos estadística, tomamos todo esto, ¿no? Agarramos un poquito de todo. Entonces, para que lo tengan claro, hoy nos vamos a centrar en este círculo de Big Data Analytics. Y para entrar a Big Data, pues, ¿qué es Big Data? Por ahí hay algunos datos. Este dato es del año pasado, 2020, más o menos. Eso es del 2020 salió este dato. Entonces, aproximadamente el 90% de los datos que teníamos en el 2020 en el mundo han sido creados en los últimos años, en 2018 y 2019, más o menos. Entonces, imagínense qué tanto ha evolucionado. Tenemos datos de lo que sea. Ahorita podemos conseguir datos de mucha información. Las empresas tienen muchísimos datos de históricos, y cada día tenemos todavía más datos. ¿Y qué características deben de tener estos datos o este Big Data para que sea pues utilizable, ¿no? Por ahí el Big Data tiene 4 características, o las 4B. Por ahí si buscan pueden encontrar gente que dice que 5Bs, 7Bs, pero estas 4 siempre están. Y la primera es la velocidad, es decir, los datos se generan a una gran velocidad. De nuevo, cada área genera su velocidad, ¿no? Una línea de producción a veces genera a mucho más velocidad que un departamento más chico, un departamento donde pues hay menos datos, pero siempre tienen una velocidad. Entonces, muchos de estos datos quedan obsoletos en cuestión de tiempo. A veces incluso 2 minutos después el dato ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque hay un nuevo dato. O puede ser que el dato ya no sirva a la semana. ¿Por qué? Porque pues, durante una semana ese valor se encuentra constante, pero a la semana cambia, ¿no? Un ejemplo, el tipo de cambio es la velocidad del tipo de cambio es diario, o incluso si lo vemos más allá en la bolsa de valores, pues el tipo de cambio puede cambiar cada 5 segundos, cada minuto, y a veces no nos sirve, a veces se mantiene muy constante y podemos sacar, pero a lo mejor el tipo de cambio de ayer ya no es igual a hoy, y el de hace una semana, y a veces se vuelve muy volátil. Esto es la velocidad. El volumen es la segunda B o la segunda característica. Hoy en día los datos se pueden extraer, almacenar y clasificar de forma automática y adecuada. Ejemplo de volumen, pues la cantidad de transacciones, ¿no? En una tienda de conveniencia. Por ahí hay tiendas muy famosas o muchas en el país que pueden, imagínense cuántos tickets pueden generar en un día, ¿no? Una cadena de tiendas, millones de tickets o millones de transacciones. Un banco, por ejemplo, pues puede tener el volumen de usos de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, estas transacciones, y de ahí puede sacar información, incluso por ahí puede sacar ciertos patrones de, oye, esta persona siempre compra en las mismas tiendas y hoy hizo una compra medio extraña, ¿no? Anomalías, le decimos. Entonces podemos detectar estas anomalías y pues beneficia al banco o beneficia a la empresa porque pues detiene que se haga esa compra y ya no tiene que entrar en el proceso de reclamo, etcétera. Y por otro, pues beneficia al usuario, ¿no? Le está brindando seguridad en su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito y en su dinero, pues al final de cuentas es nuestro dinero y pues lo que menos queremos es que nos pasen estas cosas, ¿no? En la línea de producción, pues el volumen de información que se puede generar, temperatura, humedad, velocidad, viscosidad, presión, toda esta información, todo este volumen de datos, imagínense, volumen más velocidad. Variedad, de nuevo, el dato que puede recopilarse en un formato estructurado y que es muy fácil de tratar, ¿no? Tenemos la base de datos, el típico Excel, donde tenemos por cada renglón
o tenemos columnas y renglones y por cada renglón tenemos una persona con todas sus características. O podemos tener datos como no estructurados, como correos, llamadas, Facebook, Twitter. Podemos empezar incluso del Facebook de la empresa o del Twitter de la empresa, poder tomar información y decir, oye, ¿sabes qué? Están tuiteando cosas interesantes o están tuiteando cosas con sentimientos negativos, vamos a analizarlas y pues hacer estos análisis y poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y que la variedad, pues de una persona, por ejemplo, si tenemos la información de una persona que quiere entrar a la empresa, pues ¿qué información podemos tener? Género, edad, lugar de nacimiento, estado civil, número de hijos, colonia, código postal, años de estudio o escolaridad, qué estudió, cuántas empresas ha trabajado. Toda esta variedad de datos nos brinda información. Y por último tenemos veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a veces debido al gran volumen de datos podemos recibir datos erróneos o datos que se midieron mal. Y pues, o que lleguen incompletos o no se midan. Y bueno, la veracidad tiene que ver que todos estos datos podamos decir que están correctos y nos van a funcionar para poder hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, puede haber errores de dedo a veces si llevamos nuestras bases de datos en Excel donde, oye, registré una persona y en lugar de ponerle que nació en 1990, le puse 1890 y me dice que tiene ciento y tantos años o 200 años. Bueno, ahí la veracidad de ese dato pues ya se perdió, ¿no? Entonces, eso es parte de la veracidad de los datos. Y bueno, el ciclo de los datos científicos nos ayudan a planificar, ¿no? Tenemos que establecer un plan de gestión de datos. Esto ahorita más adelante lo vamos a unir con la metodología que utilizamos para la ciencia de datos, pero bueno, tenemos el plan de gestión de datos, donde tenemos que diseñar, planificar y recoger o recolectar esos datos. Diseñar qué quiero recolectar, qué información quiero recolectar, voy a planificar cómo la voy a recolectar, o incluso a lo mejor ya la tengo, y si no la tengo, pues ver cómo la voy a recolectar. Después voy a asignar a esos datos más datos y describir qué significa cada cosa, ¿no? A lo mejor tengo años o edad y voy a ponerle una descripción de, oye, son en años cumplidos al 31 de diciembre. O género, y voy a poner qué géneros estoy recopilando, qué estado civil, etcétera, ¿no? Voy a describir esto para que cuando alguien llegue a utilizar esos datos, pues nos ayuden a reducir la fricción operativa, la fricción de, oye, ¿y este dato qué significará o cómo lo recolectaron? Porque llega a pasar, ¿no? Donde tengo un dato y viene un número, y luego vas con la persona y le preguntas, oye, ¿este dato qué significa? Ah, creo que eran los meses que le he dado, los meses que ha estado en la empresa. Y resulta que eran días en lugar de meses. Entonces, es importante tener muy identificados estos datos para que quien los utilice los pueda utilizar de forma rápida y la forma sin que haya estos errores, ¿no? Y que la veracidad de esos datos que eran buenos sigan siendo veraces y no vaya por ahí a haber un error. Todo esto lo llamamos la gobernanza de datos, la ética de datos. Y son mejores tomas de decisiones. Todo esto nos va a ayudar a mejores tomas de decisiones, como lo dije, reducir la fricción operativa, proteger la necesidad del personal con el interés de los datos, de, oye, necesito estos datos y ver, debe de haber esa gobernanza o alguien que esté encargado de decir, oye, ¿sabes qué? Estos no, porque tu área, la verdad, no. También debe haber un gobierno dentro de esos datos, ¿no? No cualquiera puede acceder a todos los datos. Aunque sea dentro de la empresa, debe de haber ese gobierno de datos. Construir procesos estándares y repetibles, es decir, estos datos los voy a utilizar para este proceso, pero si los voy a utilizar para otro proceso, me sirvan y lo pueda repetir. Y como dije, nos ayuda a reducir costos, aumentar la eficacia y coordinación de esfuerzos y pues garantizar la transparencia del proceso, ¿no? Al final tenemos que rendir cuentas desde inicio a fin que hicimos en el proceso con esos datos y pues nos va a ayudar a garantizar esa transparencia, ¿no? Continuando con el proceso, pues están los estándares de almacenamiento y copias de seguridad. Pues voy a seleccionar qué datos, tengo que preservarlos siempre, voy a hacer una copia y trabajar con esa copia para no dañar los originales. Y bueno, acceder a ellos y ver cómo voy a acceder y qué permisos voy a tener. Y por último, el acceso y utilización, pues el compartir y reutilizar estos datos, ¿no? Toda esta información, pues es para que esté ese gobierno de datos y esté bastante todo este gobierno esté muy unificado y dentro de la empresa pues no haya problemas. Y ahora sí vamos a entrar a la parte de Big Data Analytics o las analíticas del Big Data, donde tenemos 4 analíticas.
donde, bueno, como les mencionaba, necesitamos recoger los datos, almacenar los datos, procesar los datos y analizar los datos para obtener un patrón y poder actuar, poder tomar decisiones. La primera analítica o el primer escalón, ahorita van a ver por qué les voy a mencionar, me gusta compararlo con una visita al doctor, porque realmente son los 4 pasos que tenemos en una visita al doctor y así puede que no se nos olviden estas analíticas. Pero bueno, el primer paso es el análisis descriptivo, el segundo paso es el análisis de diagnóstico, el tercer paso es la analítica predictiva y por último tenemos la analítica prescriptiva. La primera de ellas, la analítica descriptiva, nos dice qué ha ocurrido, nos va a ayudar a contestar la pregunta de qué ha ocurrido. Y en esta analítica le echamos un vistazo a los hechos, datos y otros elementos que nos pueden dar una imagen detallada. Es decir, en esta analítica generamos dashboards, generamos reportes, gráficas y llevamos esas tablas de datos o esas mares de datos a formas visuales para obtener el qué ha ocurrido y decir, ah, mira, ocurrió esto. No sabemos por qué, aquí no resolvemos el por qué, pero sabemos qué ha ocurrido, ¿no? Y nos da el por qué o qué pasará en el futuro. Vamos a esa segunda etapa, que es por qué ha ocurrido, que es el análisis diagnóstico, donde examinamos los elementos descriptivos y nos permiten evaluar críticamente el porqué de un resultado. Es decir, tratamos de interpretar los datos y el por qué ocurrieron. Y aquí me voy a permitir enseñarles unos dashboards. Aquí tenemos unos dashboards muy básicos, la verdad, son demo, pero llevamos toda esta información que teníamos. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Les voy a mostrar un par de dashboards, pero pantalla completa. Listo. Y aquí vemos este dashboard donde decimos, ah, mira, ya sé que el 45% de mi demografía o 43 personas son mujeres y el 55% son hombres. Y la edad, y cuánto tiempo hacen el trabajo en minutos. Si se fijan aquí en el título, no me deja, pero es cuánto tiempo hacen el trabajo, ¿no? Del trabajo a tu casa. ¿Cuánta antigüedad tienen en la empresa? ¿Cuántos hijos tienen? Estado civil, nivel de estudios, cantidad de puestos. Entonces yo tengo esta información y me empieza a decir qué es lo que ha pasado, que tengo una noción más de mis datos. Ya no solo estoy viendo un Excel lleno de números, lleno de palabras, sino ya empiezo a ver mucho más información, ¿no? Entonces yo aquí empiezo a ver esta información y tomar decisiones y decir, oye, ¿sabes qué? Solo quiero centrarme en las mujeres. Y yo selecciono mujeres y me dice, ah, mira, las mujeres, pues ahí de las que trabajan dentro de CISA, podríamos decir, pues tienen 21 de esas mujeres, no tienen hijos, 14 tienen un hijo, 7 tienen 2 hijos y una tiene 3 hijos. Y por ahí tienen carrera técnica, preparatoria, son casados, unión libre, divorciados. Y ahora quiero ver a los hombres, selecciono hombres y va, mira, por ahí tienen más hijos. Puedo empezar a deducir ciertas cosas y nos ayudan muchísimo, ¿no? Y aquí podemos encontrar patrones relevantes que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Y vamos en el segundo paso. Entonces aquí podemos hacer dashboards demográficos, por ejemplo, en el área de reclutamiento. Esto estaba muy enfocado en área de reclutamiento, de en qué área están, o lo puedo ver incluso por áreas. Puedo empezar a seleccionar áreas y ver cómo se concentra la información de cierta área, ver resultados de encuestas, ver resultados de clima laboral, etcétera, que por ahí nuestras herramientas de clima laboral tienen dashboards interactivos para poder ver esta información. Entonces, este es el primer y segundo paso, ¿no? El primero es generar el dashboard, tenemos la información muy visual, y el segundo paso es empezar a ver por qué ha ocurrido, encontrar este diagnóstico de la información. Por aquí hay otro dashboard, también es ejemplo. Aquí se entrevistó a 30 personas y por ahí 8 eran mujeres, 22 hombres, cómo se distribuían sus ingresos. Digo, son datos informativos nada más. Y podemos empezar a tomar decisiones, ¿no? Y yo puedo decir, oye, de los hombres de 60 años, que son 5, ¿cuál es su ingreso o qué porcentaje de su ingreso ahorran? Etcétera, ¿no? Entonces puedo empezar a tomar esta información bastante importante. Y nosotros, de nuevo, somos partners de Microsoft, nosotros utilizamos Power BI para hacer todos estos tableros. Por aquí hay uno más
más completo, bueno, también son datos demo, donde podemos tener mucho más información, ¿no? Y oye, qué oportunidades en el área de ventas, por ejemplo, oye, qué oportunidades ya están asignadas, qué oportunidades no están asignadas, cuándo se generaron, qué información me están dando, por dónde llegó esa oportunidad, si llegó por una red social, un webinar, a quién se le asignó y por qué, a quién se le asignó, qué marca es, si es Pixum, Analytics, Microsoft, etcétera. Y podemos tomar esta información y tenemos mucho mejor control de nuestros datos conforme pasa el tiempo y podemos tomar mejores decisiones, ¿no? Aquí a lo mejor si quito los filtros, pues decir, oye, ¿sabes qué? Fernando por ahí tiene, ay, se me olvidó un poquito. Fernando tiene muy baja, Fernando tiene un cumplimiento del 20%. Oye, Fernando, ¿qué está pasando? Nada más tengo 9 registros tuyos, etcétera, ¿no? Por dar un ejemplo. Y continuando. El tercer paso ahora sí es la analítica diagnóstica. Por ahí en la nube de palabras alguien puso predicciones, si mal no recuerdo. Entonces aquí entra la parte, ay, bueno, aquí debe decir de analítica predictiva, por ahí hay algún error. Pero es, ¿qué ocurrirá, no? Teniendo en cuenta los mismos o similares elementos, ¿cuál será el resultado? Y empezamos a predecir. Como les decía, en el área de reclutamiento, oye, yo ya sé las personas que he contratado y sé su desempeño y sé cómo se comportan y sé cuánto han durado en la empresa o cuánto llevan dentro de la empresa. Si yo contrato, si yo busco una persona o llega una persona y busco entre sus datos y su información en qué se parece o qué es similar a una persona que está dentro, para ser un poquito más concretos, yo Gerardo voy y pido empleo a la empresa A. Digo, oye, quiero trabajar en esta vacante, mi nombre es Gerardo, soy hombre, tengo 29 años, estudié hasta una maestría, no tengo hijos, soy soltero, etcétera, ¿no? Doy toda mi información. Entonces, el departamento de reclutamiento puede entrar a sus bases de datos, hacer este modelo predictivo y decirle en un pequeño software, poner esa información, ahorita vamos a ver un ejemplo, y decirle, oye, búscame gente que tenga estas características de Gerardo y dime qué tal es su desempeño en esa vacante o qué tal ha sido su desempeño durante todo mi historial de todos los que han estado en esa vacante. Y así yo digo, oye, ¿sabes qué? Pues las características que tiene Gerardo coinciden con personas que tienen un desempeño sobresaliente. Voy a, pues voy a darle oportunidad y voy a hacer que pues tenga esas características. Y también puedo decir, oye, estas características que tiene para esa vacante no, pero para esta otra vacante ahora sí sobresale. Entonces empiezo a tomar estas decisiones mucho mejor porque ya encuentro patrones en mis datos y puedo pues tomar estas decisiones mucho mejor y pues reducir costos, ¿no? Volvemos a lo mismo, todo es reducir costos, todo es tomar mejores decisiones, son decisiones mucho más inteligentes. Y por aquí tengo un dashboard ejemplo de un pequeño modelo predictivo que hicimos nosotros, donde este era el riesgo de abandono. ¿Qué era aquí? Bueno, una empresa manufacturera por ahí tenía problemas de riesgo de abandono en personal operativo, ¿no? En la línea de producción. Dice, oye, es que se nos van muchas personas y no sabemos por qué. Ok, mira, tenemos 36 variables tenían. Por ahí recolectaban pues jefe, departamento, turno, compañías en las que ha trabajado, tiempo de traslado en minutos, el número de faltas que tenían acumuladas, la antigüedad que tienen en la empresa, si habían o no participado en proyectos de mejora dentro de la empresa, la capacitación en el último año en horas, etcétera, ¿no? Y analizamos 36 variables y resultaron 6 variables importantes. ¿Y qué nos dice este modelito predictivo? Bueno, nos dice cuál es la probabilidad de que la persona que está ahorita, vamos a llamarle Luis. Luis actualmente, con estos datos de 0, 1, 0, 0, 0, 0, tiene una probabilidad de abandonar su puesto operativo del 49.75%. Pero imaginemos que Luis ha trabajado en 3 empresas anteriormente. De su casa al trabajo, antes de pandemia, porque pues ahorita ya estamos regresando, pero antes de pandemia hacía 1 hora, ¿no? Tomaba camiones y hacía 1 hora. Y pues ha faltado una vez porque pues le dio flojera, lleva 1 año de antigüedad y no ha participado en proyectos y en el último año pues la empresa no le ha dado capacitación.
el día de hoy, Luis tiene 79.98% de abandonar la empresa. Pero resulta que a Luis le están, pues ahí lo están monitoreando, lo incitan a participar en proyectos, participa en 2 proyectos, ya cumplió por ahí 1 año y medio, 1.5. ¿Y sabes qué? Pues nos dimos cuenta que no lo hemos capacitado, vamos a darle 3 horas de capacitación de lo que hace. Oye, ¿sabes qué? La probabilidad bajó a un 55%. Oye, vamos a darle otras 3 horas de capacitación. Ahorita Luis, el día de hoy, después de 6 horas de capacitación, haber participado en 2 proyectos, y, bueno, 6 meses después, su probabilidad disminuyó al 34%. Oye, ¿qué pasa? Porque fue una de las soluciones de esta empresa. Si ponemos un transporte y Luis ahora en un transporte de la empresa ya no va a ser 60 minutos, ahora va a ser 40. Bueno, su probabilidad de que abandone su puesto es del 26%. Entonces, con estos datos, bueno, todos estos datos salieron de personas que estaban en la empresa y que ya no estaban en la empresa, empezamos a comparar qué patrones había diferentes entre los que aún trabajaban y los que ya no estaban, y encontramos estos 6 patrones o estos 6 variables, y empezamos a tomar decisiones mucho más importantes. Oye, ¿sabes qué? La empresa quería poner una cancha de fútbol para que la gente se divirtiera y jugara y así ya no se les fueran de la empresa, pero ¿qué pasa si en lugar de ponerles una cancha de fútbol, ponemos un transporte para el personal? Porque no tenemos. O si en lugar de eso lo dedicamos a capacitar a las personas y al mismo tiempo que las capacitamos, pues nos ayudan a generar proyectos de mejora dentro de la empresa y reducimos nuestros costos operativos y disminuimos, por ahí estos proyectos de mejora ayudaban a reducir costos, a mejorar la productividad, etcétera. Pues es un ganar-ganar, ¿no? Tanto para la empresa, porque pues va a disminuir tus costos operativos, va a disminuir o va a aumentar su eficiencia al trabajar, y va a evitar que las personas se vayan. Entonces podemos hacer esto con los modelos predictivos. Y pues lo podemos trasladar a cualquier ámbito, ¿no? En el banco les mencionaba, por ejemplo, estos anomalías. Es un modelo predictivo donde estamos monitoreando todo el tiempo al cliente de qué compras hace, dónde las hace, montos que hace. Y de repente, digo, a todos nos ha pasado que queremos comprar algo a lo mejor de mucho precio, no sé, un refrigerador, una estufa, lo que sea, o nos vamos de viaje a otra ciudad, a otro país, vamos a Estados Unidos y no avisamos, y primero pasamos la tarjeta y ¿qué es lo primero que pasa? Pues no pasó y se bloquea. ¿Por qué? Porque ciertos bancos tienen estos modelos de anomalías y decir, oye, Gerardo normalmente esta tarjeta gasta 100 pesos y lo usa en súper y gasolina, qué raro que ahora está queriendo comprar en Estados Unidos cierta cosa, ¿no? Entonces, esta tarjeta no la usa, es una anomalía y sale ahí una alarma y se bloquea la tarjeta y nos permite pues bloquear y adelantarnos, y es la siguiente analítica, que es el análisis prescriptivo, es adelantarnos al proceso y qué debería hacer si está pasando esto, ¿no? Salió una anomalía, ¿qué debo hacer? Bloquear la tarjeta automáticamente. O en este caso que veíamos de rotación, ¿qué debo hacer? Oye, tiene una alta probabilidad de abandono, ¿qué debo hacer? Pues capacitarlo y motivarlo a que participe en proyectos de mejora. Y esto es lo que nos ayuda a conocer a mejor al usuario, encontrar oportunidades de mejora, oportunidades de venta, ofrecer un mejor servicio, perseguir el fraude, etcétera, ¿no? Todos estos modelos de analítica nos ayudan a estos casos. Y como les mencionaba, me gusta trasladarlo un poquito a lo que es una cita con el médico. Para recapitular, pues llegamos con el médico y le decimos la analítica de diagnóstico, le decimos los datos, le decimos al doctor, oye, me siento mal, siento esto, tengo tantos años y padezco de esto. Y él va a hacer un diagnóstico y te va a decir, por los que me dices, encuentro un patrón con tus datos y yo creo que es gripa. Entonces ahí entra un poquito el diagnóstico y lo que predice, ¿no? Predigo que el diagnóstico es gripa. Están muy unidas en el proceso médico. Y por último, pues prescribe una receta médica y me dice, ¿qué deberías hacer? Pues tomarte estas medicinas. Prácticamente sucede lo mismo con las analíticas. Tengo el diagnóstico, la analítica descriptiva donde empiezo a meter mis datos, diagnostico qué está pasando con esos datos, cómo se están comportando en el área de ventas, en el área de reclutamiento, en el área de calidad, en el área de producción, en el área de pintura, en cualquier área donde tengamos datos podemos hacer esto, ¿no? Incluso en el área de finanzas podemos empezar a llevar nuestros reportes financieros
dinámicos y empezar a ver por cliente quién nos paga, quién no nos paga, quién nos paga en 30, 60, 90 días, quién no nos ha pagado, quién tiene deuda, de cuánto es la deuda, y ya no tenemos todo ahí en un Excel, lo tenemos todo, sino lo llevamos a algo mucho más visual y mucho más rápido que nos facilite nuestras tareas en el día a día. Esas son las primeras dos. La tercera analítica es la predictiva, donde empezamos a hacer predicciones con esos patrones y empezamos a tomar mejores decisiones para que sucedan o para que no sucedan. Aquí depende qué estamos prediciendo, ¿no? En la parte de rotación, pues queremos que no se nos vaya y queremos que se nos quede. O en una máquina, oye, ¿sabes qué? Estoy monitoreando el proceso de producción con IoT, con sensores. Veo que lo que se está produciendo está saliendo bajo de calidad, ¿no? Voy a poner ejemplo, estoy produciendo cartón y empiezo a ver que se está despegando. Oye, ¿qué está pasando? Estoy prediciendo y estoy diciendo, oye, es que la temperatura está más por arriba de cuando sale muy bien. ¿Qué voy a hacer? Mi análisis prescriptivo es decirle a la máquina que automáticamente baje la temperatura o se enfríe un poquito, ¿no? Y podemos hacer esos ajustes que a lo mejor hace un operador, se hagan de forma automática y ahora sí el cartón vuelve a salir normal. Entonces, esos son los cuatro etapas de las analíticas y para cada una o en conjunto para las cuatro podemos utilizar o nosotros utilizamos la metodología CRISP-DM, que es Cross Industry Standard Process for Data Mining o minería de datos, donde, bueno, tenemos estos 6 pasos que son totalmente conectados entre sí. Podemos estar saltando de un paso a otro, o si vemos que no funciona lo que recolectamos, etcétera, podemos regresar a un paso anterior. Y bueno, utilizamos esta metodología ya muy estipulada por IBM, por ahí surge en la Segunda Guerra Mundial, para todo esto de la guerra, y después se traslada a la minería de datos. Y bueno, ¿de qué cuenta? Son 6 pasos muy sencillos. Comprender el negocio, entender el objetivo del proyecto. Como todo proyecto, pues necesitamos entender qué queremos llegar, qué queremos hacer y hacia dónde vamos a ir, ¿no? El segundo paso es comprender los datos, es decir, qué datos ya tengo, qué datos voy a recolectar y qué datos necesito. Y si los que ya tengo, ver, echar una buscada si están bien o si necesito recolectar más datos, ¿no? Después sigue la preparación de los datos, que aquí volvemos a lo mismo, a la parte de la veracidad. En esta parte es de las más tardadas, dependiendo de la cantidad de datos, pero aquí preparamos los datos y pues están correctos, si no hay errores, si no hay datos en blanco, si no hay datos incompletos, etcétera, ¿no? Después pasamos a la parte de modelado, donde depende de la analítica, pues utilizamos diferentes herramientas. En el caso de la analítica descriptiva, pues utilizamos un visualizador de datos. En la analítica de diagnóstico, pues un visualizador de datos, más alguna herramienta analítica. Para la parte prescriptiva, pues algún lenguaje de programación, etcétera. Por último, en el siguiente paso tenemos la evaluación, donde pues ya es un poquito más en la parte de los modelos, evaluar qué tan bueno es el modelo predictivo. Hay varios métodos para evaluar y poder estar itinerando este modelo. Aquí es donde entra la parte de Machine Learning, inteligencia artificial, para que se vayan aprendiendo estos modelos conforme les metemos datos. Y por último, pues tenemos el despliegue, donde bueno, aquí ya es interpretar todo lo que hicimos, organizar todo lo que hicimos, todo el entregable y bueno, presentar el conocimiento obtenido al cliente final, ¿no? Puede ser la empresa, algún departamento y todo esto, y decirle, oye, ¿sabes qué? Funciona así, evalúa así, genera este resultado y bueno, lo puedes utilizar de esta forma, ¿no? Y bueno, nosotros nos quedamos en cómo podemos ayudarlos si les si les surgió por ahí decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo estos datos y quiero generar un dashboard. Lo recomendable es empezar con un dashboard. Muchas veces la gente se quiere ir directo a la predicción y, oye, a ver, ¿qué datos tienes? No, pues no sé qué datos tengo. Entonces, vamos, como dicen ahí, paso a pasito para llegar y tener un muy buen proyecto de Big Data y de analítica y ciencia de datos. Y bueno, espero que les haya generado se les haya prendido el foco de, oye, yo tengo estos datos, a mí me gustaría esto, y ver cómo les podemos ayudar en soluciones a la medida. Desarrollamos alguna solución tecnológica a la medida, algún dashboard, alguna aplicación, una página web donde puedan visualizar. Tenemos servicios de consultoría, por ahí mencionaba, tenemos más de 50 consultores especializados en diferentes tecnologías. Y bueno, tenemos también la parte de asignación de recursos. Y por último, tenemos la parte de dudas o comentarios. Si quieren pueden entrar de nuevo a menti.com con este nuevo código y aquí vamos a poder visualizar dudas o comentarios, o si se les hace más fácil dentro del chat,
pueden escribirnos sus dudas y las vamos respondiendo sin problema. Cualquiera de las dos formas pueden decirnos sus dudas, comentarios, cualquier cosa. También pueden levantar la mano, chicos, si quisieran O abrir su micrófono, como se sientan mucho más cómodos. Gracias, Kenia. Aunque sea una pregunta. Pues quedó todo muy bien. No les quedó ninguna duda, alguna duda que pudieran surgir en relación a lo que explicó Gerardo, algún otro dato que quisieran saber. Bueno, yo nada más felicitarte, Gerardo. Toda esta parte de ciencia de datos me gusta porque además contrato últimamente mucho toda esta parte de científicos de datos. Creo que tiene mucho futuro. La verdad es que sí me dejó muy claros los términos, lo que explicaste. Y pues ahora veo por qué es de las mejores posiciones actualmente rankeadas, ¿no? Entonces, me encanta y la verdad es que espero involucrarme un poquito más porque hay mucho que avanzar en esto. Muchas gracias. Gracias. Por ahí mencionan qué tecnologías utilizan para el desarrollo de sus proyectos. Bueno, depende del proyecto, hay muchas tecnologías. Sabemos que algunas empresas ya utilizan ciertas tecnologías, ciertos softwares, nos podemos adecuar a ustedes, pero por mencionar diferentes software, de nuevo, depende de qué es el proyecto, pero podemos utilizar Power BI, Tableau, Python, R. Para visualización de datos, sobre todo es Power BI, Tableau. Para la parte de generación de modelos, Python, R, Orange, está basado en Python, mucho más sencillo, depende de la cantidad de datos, perdón. Incluso empresas muy pequeñas, para que la inversión no sea tan grande, algunos me van a tachar medio de ahí de blasfemo, pero Excel, si es una empresa muy pequeña y no tiene muchísimos datos, para comenzar Excel es bueno. Por ahí dicen que el Big Data es cuando tienes más de 5 millones de filas. No importa la cantidad de columnas, puedes tener una o 100 columnas o 100 variables, pero si tienes más de 5 millones, ya es Big Data. Por ahí mencionan gente que es más de 1 millón de datos, otros mencionan que son más de 10 millones, por ahí depende de los autores, pero a veces son empresas pequeñas, pymes, donde todo lo tienen en Excel. Tenerlo bien ordenado se puede llevar a que esté, varios de los dashboards que les enseñé, los datos estaban en Excel. Entonces del Excel lo podemos llevar a un dashboard y que se actualice de forma automática. Podemos estar llenando ese Excel de forma correcta y que cada 3, 4 horas ese dashboard se actualice y esté mostrando en tiempo real, podríamos decir, porque es cada 2, 3 horas, los datos. Pero digo, la tecnología, no estamos casados con una en sí, podemos utilizar diferentes tecnologías. Tratamos de utilizar mayormente las de Microsoft. Gracias, Benjamín, por tu comentario. ¿Alguien más que quiera levantar la mano, que quiera hacer algún otro comentario? Por aquí en el chat, o no sé si por correo o por ambos medios, se les va a hacer llegar un pequeño link con una pequeña encuesta de qué les pareció el webinar.
les vamos a pedir que si nos pueden ayudar a contestar la mayor respuestas, pues nos ayuda muchísimo a nosotros a mejorar en siguientes eventos, en siguientes webinars, pues brindarles siempre lo mejor a ustedes. Entonces por ahí les va a llegar el link, tal vez en un correo, o creo que por aquí ahorita Leo lo va a poner en el chat para los que siguen aquí. Si pueden entrar, no les toma más de 5 minutos, a lo mejor unos 3 a 5 minutos, y nos ayuda muchísimo a nosotros a tener esa retroalimentación de su parte. Así es, Gerardo, como tú lo mencionas, en unos momentitos más, a todos los que están aquí como asistentes, se les va a enviar por correo electrónico un link donde viene esta encuesta. Vienen un par de preguntas, pues principalmente pues también para conocer, como mencionaba Gerardo hace unos momentos, su opinión, alguna duda que inclusive les llegara a surgir, que se les haya ocurrido en ese momento. Y también es bien importante mencionarles que pues para las tres primeras personas que respondan la encuesta, y pues tengan algún requerimiento o algo, se les va a enviar una tarjeta de Starbucks en el transcurso de una semana. Así que pues creo que también va a ayudar a esto. Y pues principalmente pues igual, agradecerles a todos por el tiempo. Pues Gerardo, pues muchas gracias por compartirnos esta valiosa información que nos compartiste a todos. Por mi parte pues les quiero agradecer a todos por su valioso tiempo y esperamos vernos. Gracias a todos, nos vemos. Gracias.